Nunca pensé que lo iba a decir en voz alta, pero, mi primo, ese que durante años no se cansaba de darme lecciones sobre justicia social, revolución y lucha contra el imperio, terminó huyendo justo hacia el mismo lugar que juraba odiar. Estados Unidos. Y lo peor no fue que se fuera, lo peor fue descubrir la cadena de contradicciones, secretos y traiciones que lo llevaron a dar ese paso. Déjame empezar desde el principio, porque si no te cuento todo el contexto, tal vez no entiendas por qué lo que pasó me dejó con un sabor tan amargo, entre rabia, ironía y hasta un poco de pena ajena. Yo crecí en una familia de clase media-baja, nada lujoso, nada extremo. Lo suficiente para tener un techo, comida, escuela, pero con limitaciones claras. Mi primo, llamémosle Santiago, vivía a 2 calles de mi casa. Desde pequeños siempre hubo una especie de rivalidad entre nosotros, aunque en el fondo nos queríamos como hermanos. Él era 2 años mayor que yo y siempre sentía la necesidad de demostrar que sabía más, que entendía mejor el mundo, que estaba un paso por delante. Recuerdo que en la adolescencia, mientras yo estaba pensando en cómo conseguir dinero para comprarme unos zapatos decentes o invitar a salir a una chica, él ya estaba metido en debates políticos, leyendo a Marx, Lenin y hasta Fidel. Tenía esa labia convincente que hacía que hasta los más indiferentes terminaran escuchándolo. Me acuerdo de una vez en una reunión familiar. Yo hablaba emocionado de una película que había visto, y él interrumpió para soltar un discurso sobre cómo Hollywood era la maquinaria de propaganda capitalista para mantenernos adormecidos. Yo me quedé callado, obviamente, porque ¿qué podía decir? A mis 15 años no tenía ni idea de cómo debatirle. La cuestión es que esa obsesión con la política lo fue moldeando. Empezó a vestirse con camisetas del Che, a pegar afiches de líderes revolucionarios en su cuarto y a corregir a todo el que usara ciertas palabras que él consideraba burguesas. Se burlaba si decías que querías hacer plata. No, primo, no se trata de plata, se trata de justicia social, de igualdad. Ese pensamiento tuyo es justamente lo que nos tiene jodidos como sociedad. No te voy a mentir, había momentos en los que hasta me convencía. Me hacía sentir culpable de desear cosas materiales, como si querer vivir mejor fuera un pecado. Él tenía un talento brutal para hablar con pasión, como si estuviera dando un discurso frente a un estadio lleno. A veces, hasta los adultos de la familia lo escuchaban con respeto. Pero la vida real, ya sabes, es menos romántica que un libro de ideología. Mientras él hablaba de repartir, de resistir y de no arrodillarse ante el imperio, yo veía que en su casa las cosas no iban tan bien. Su papá, mi tío, trabajaba en una fábrica que cada año iba peor, y su mamá se partía la espalda con un negocio de arepas que apenas daba lo justo. Santiago, claro, no ayudaba mucho, prefería pasarse el tiempo en reuniones estudiantiles, marchas o imprimiendo panfletos que luego colgaba en la universidad. El verdadero punto de quiebre empezó unos años después, cuando las políticas de ese gobierno socialista que tanto defendía comenzaron a pegar fuerte en el barrio. No lo veías venir de golpe, era como una ola que avanzaba lenta pero imparable. Primero fueron los apagones, luego la escasez de productos básicos, después la inflación que te hacía sentir que el dinero se derretía en las manos. Yo recuerdo ir con mi mamá al supermercado y salir casi llorando porque lo poco que había costaba el triple. Y ahí entraba Santiago, con su discurso listo. Esto no es culpa del socialismo, primo, es culpa del bloqueo, es culpa del imperialismo que nos quiere ver de rodillas. Esa era su frase favorita, el imperialismo. Para todo tenía esa explicación. Yo lo escuchaba, lo entendía, pero cuando abría mi nevera y solo veía arroz, una mantequilla medio rancia y agua, sinceramente me costaba creerle. La cosa se puso más fea cuando la universidad donde él estudiaba cerró temporalmente porque los profesores no les pagaban. Recuerdo la frustración que cargaba, pero aún así lo justificaba. Es un sacrificio necesario. La revolución exige resistencia. Y yo pensaba, ¿resistencia de quién, si el que no está comiendo eres tú? La contradicción más grande, sin embargo, vino cuando conoció a Camila. Ella era una muchacha de clase acomodada que iba a la misma universidad, pero con una realidad totalmente distinta. Hija de un empresario, acostumbrada a viajar, con ropa de marca, celular último modelo. Y contra todo pronóstico, se enamoraron. Sí,
El socialista de la camiseta del Che y la niña rica del carro nuevo. Nadie en la familia entendía cómo funcionaba esa relación, pero ahí estaban, inseparables. Al principio, Santiago se esforzaba en mostrarse coherente. Le decía a Camila que no le importaban sus lujos, que lo importante era su conexión espiritual, la lucha compartida. Pero poco a poco empezamos a notar cambios sutiles. De repente, ya no criticaba tanto a los que tenían carro, porque Camila lo usa para llevarnos a las marchas. O ya no hablaba mal de la ropa de marca, porque ella me regaló esta camiseta, y sería grosero no usarla. Era casi cómico verlo justificar lo que antes condenaba. Y ojo, yo no lo juzgo por enamorarse o por disfrutar cosas mejores, lo que me molestaba era su doble discurso. Frente a todo seguía hablando como si fuera un mártir revolucionario, pero en la práctica empezaba a probar las mieles de lo que tanto criticaba. El verdadero golpe de realidad llegó con la pandemia. Ahí sí todo se fue al carajo. El sistema de salud colapsado, la comida aún más escasa, trabajos cerrando. Yo conseguí sobrevivir con chambas online, traduciendo textos y haciendo lo que podía para ganar en dólares. Santiago, en cambio, estaba atrapado, sin universidad, sin trabajo, sin ingresos. Y ahí fue cuando se notó más su dependencia de Camila. Ella lo mantenía, le pagaba cosas, lo llevaba a restaurantes cuando se podía. Y él, claro, no decía que no. Un día lo enfrenté. Estábamos en la sala de su casa, el ventilador apenas movía el aire caliente, y yo le solté. Santi, dime la verdad. ¿No sientes que hay una contradicción en lo que predicas y lo que haces? Porque hablas de igualdad, pero la que te mantiene es Camila, con su plata de empresario. Él me miró con esos ojos de fanático que no acepta cuestionamientos y me respondió. Eso no es así, primo. Ella y yo compartimos, somos compañeros en la lucha. No me mantiene, invertimos juntos en un futuro distinto. Yo me reí con amargura. Claro, un futuro distinto, en el restaurante caro donde ella paga la cuenta. Se ofendió, me gritó que yo era un alienado y que nunca iba a entender la verdadera lucha. Ese fue el inicio del distanciamiento. Pero lo que vino después es lo que todavía me cuesta procesar. Porque de tanto criticar al imperio, adivina a dónde terminó aplicando para irse a vivir. Estados Unidos. Sí, el mismo lugar que describía como el infierno capitalista, el monstruo que devoraba pueblos, el enemigo número uno de los pobres. Resulta que Camila tenía familia allá, y con sus contactos consiguió que le dieran una oportunidad de trabajo a Santiago en una empresa de tecnología. Cuando me enteré, no lo podía creer. Mi mamá me llamó un día emocionada porque a Santiago le salió una oportunidad en Miami. Yo pensé que era una broma. Fui a su casa y lo encontré con una sonrisa de oreja a oreja, enseñándome un pasaporte nuevo. Le pregunté, casi con rabia, ¿no que el capitalismo era el demonio? ¿No que había que resistir aquí hasta el final? Y él, sin inmutarse, me soltó. Primo, la lucha se da en todas partes. Allá también hay pobres que necesitan conciencia. Además, tengo que pensar en mi futuro y en el de Camila. Yo lo miraba incrédulo, sintiendo que me estaba tomando el pelo. Esa era la excusa más barata que había escuchado en mi vida. Pero lo más impactante no fue la decisión de irse, sino lo que descubrí después de que se fue. Porque lo que yo no sabía, lo que nadie sabía, era que Santiago no solo se había ido por amor o por oportunidad laboral. Había toda una red de favores, mentiras y negocios turbios detrás de su salida. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Cuando Santiago se fue a Estados Unidos, la familia lo despidió casi como un héroe. Mi tía lloraba de orgullo diciendo que su hijo había logrado un futuro mejor. Mi tío repetía que todo había sido gracias al sacrificio y la disciplina. Yo, en silencio, sentía una mezcla de rabia e ironía. ¿Cómo podía alguien venderse tantos años como el defensor acérrimo de la revolución, el que gritaba que moriría en su tierra antes que arrodillarse ante el imperio, y terminar con la maleta llena de sueños capitalistas? Pero no me imaginaba lo que descubriría meses después. Al principio, todo parecía perfecto. Santiago subía fotos a Instagram con frases inspiradoras como, luchando desde donde me toque, siempre del lado del pueblo. Aparecía en cafeterías elegantes de Miami, con el mismo aire intelectual de siempre,
solo que ahora con un café de $5 en la mano. Yo lo veía y pensaba, ¿de verdad cree que la gente no nota la hipocresía? El primer indicio raro llegó por un primo lejano que también vivía allá. Una tarde me escribió: Oye, ¿tú sabías que Santiago está trabajando en una empresa que tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos? Yo solté la carcajada más sarcástica que me salió del pecho. Era como si me hubieran dicho que el Che Guevara ahora era influencer de Coca-Cola. Pero cuando me mostró pruebas, la risa se me congeló. Eran fotos de Santiago con un gafete colgado en el cuello, en una oficina elegante, rodeado de pantallas y reportes. El logo de la empresa aparecía clarito: una compañía tecnológica que desarrollaba software para seguridad y análisis de datos. Sí, justamente para el mismo imperio que él demonizaba. Yo no entendía nada. ¿Cómo había pasado de marchar en contra del capitalismo a trabajar para él desde adentro? Así que empecé a investigar. Llamé a mi tía, fingiendo interés. Tía, ¿y cómo fue que Santi consiguió ese trabajo? Ella titubeó un poco, como si no quisiera contar demasiado, y luego dijo: Bueno, fue gracias a la familia de Camila. Ellos hicieron contactos, hablaron con un señor influyente, tú sabes, esas cosas. Esa respuesta me dejó pensando. Santiago siempre había despreciado las palancas y los privilegios de clase, y ahora su vida entera dependía exactamente de eso. Pero lo más perturbador fue lo que descubrí después por accidente. Una noche, navegando sin rumbo por Facebook, me apareció una publicación de un antiguo compañero de Universidad de Santiago. El tipo, indignado, contaba cómo Santiago había vendido información de las asambleas estudiantiles para ganarse el favor de ciertos funcionarios antes de irse del país. Al principio pensé que era un chisme barato, pero en los comentarios varias personas confirmaban la historia. Decían que, en los últimos meses antes de irse, Santiago había empezado a tomar nota de quienes asistían a las marchas, que decían qué grupos estaban más activos. Supuestamente, esa información terminó en manos equivocadas y varias personas fueron arrestadas o neutralizadas. Me quedé helado. Era posible que mi primo, el mártir de la justicia social, se hubiera convertido en soplón para asegurar su salida. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Porque de otro modo, ¿cómo alguien sin experiencia, sin papeles en regla, podía aterrizar en una empresa de alto perfil en Estados Unidos? Algo había detrás, y no era bonito. La rabia me quemaba por dentro, pero no tenía pruebas directas. Así que lo confronté de manera disimulada. Le escribí por WhatsApp: Oye, Santi, ¿qué tal la vida capitalista? Él respondió con emojis de risas y un audio en el que decía: Primo, aquí se trabaja duro, pero se vive bien. Aunque uno nunca olvida sus raíces, yo sigo fiel a mis ideales. No pude contenerme. ¿Ideales? ¿Trabajando para el gobierno que tanto criticaste? ¿No te parece hipócrita? Hubo un largo silencio antes de que me respondiera. Mira, no entiendes nada. Uno tiene que ser estratégico. A veces hay que estar dentro del sistema para cambiarlo desde adentro. Quise estrellar el celular contra la pared. Esa excusa sonaba tan falsa que hasta dolía. Era el mismo discurso de siempre, pero maquillado para justificar su comodidad. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera caída de la máscara estaba a la vuelta de la esquina. Porque mientras él se mostraba en redes como el latino rebelde que nunca abandonaba la lucha, en Miami llevaba una vida muy distinta. Cenas en restaurantes de lujo, viajes a Nueva York, ropa de diseñador. Todo, por supuesto, financiado por el mismo sistema que decía detestar. Y entonces ocurrió algo que lo expuso de la peor manera. Un día, en medio de las protestas que estallaron en Latinoamérica por nuevas medidas económicas, Santiago decidió subirse al tren de la indignación y escribió un post larguísimo en Facebook. Es doloroso ver cómo nuestros pueblos siguen siendo aplastados por la avaricia del capitalismo. Desde acá, en el exilio, mi corazón sigue latiendo con ustedes, mis hermanos de clase obrera. El problema fue que alguien filtró una foto tomada ese mismo fin de semana, Santiago en una fiesta privada, con una copa de champaña en la mano, abrazando a ejecutivos de la empresa donde trabajaba. La foto explotó en Twitter, y los comentarios fueron despiadados. El revolucionario de champaña. Un che de boutique. Tanto odio al imperio, pero mira cómo se emborracha con él. Yo lo vi todo en tiempo real.
La vergüenza ajena fue tan fuerte que casi sentí pena por él. Pero al mismo tiempo, no pude evitar pensar, se lo merece. El escándalo lo obligó a cerrar sus redes por un tiempo. La familia acá en el barrio estaba confundida. Mi tía lloraba diciendo que era envidia de la gente mala. Pero yo sabía que no era envidia. Era la simple consecuencia de vivir en contradicción. La cosa se volvió aún más oscura cuando recibí un mensaje anónimo en mi bandeja de correo. Era un archivo con varios documentos adjuntos, correos electrónicos, listados de estudiantes y hasta capturas de conversaciones. El remitente no tenía nombre, pero el contenido era claro. Santiago había negociado con gente poderosa en el país antes de irse, entregando información valiosa a cambio de que le facilitaran la salida. Lo leí 3 veces, con el corazón en la garganta. Era la confirmación de lo que sospechaba. Mi primo, el que predicaba la pureza ideológica, había vendido a los mismos compañeros que confiaban en él. Quise contarlo todo, exponerlo, pero había un dilema. Si lo hacía, podía poner en riesgo a mi tía y mi tío, que no tenían culpa de nada. Además, ¿quién me iba a creer? Santiago se había construido una imagen tan convincente que cualquiera que lo cuestionara parecía un resentido. Entonces decidí esperar. Guardé los documentos en una carpeta oculta, mientras pensaba qué hacer. Lo irónico es que, mientras yo cargaba con ese secreto, Santiago me llamó una noche. Su voz sonaba diferente, más seria, como si estuviera preocupado. Primo, necesito hablar contigo de algo delicado. Yo, con el corazón acelerado, respondí. Dime. Mira, acá no todo es tan bonito como parece. Sí, vivo mejor que allá, pero estoy metido en algo que no me gusta. Me quedé helado. ¿Se estaba confesando? ¿Iba a admitir todo? ¿Qué cosa? Pregunté con cautela. Hubo un silencio largo. Luego dijo, digamos que, estoy trabajando en proyectos que no van con mis valores. Cosas de vigilancia, de control. Y siento que me estoy perdiendo a mí mismo. Me mordí la lengua para no gritarle en la cara lo que ya sabía. Solo dije, ¿y qué piensas hacer? No sé. A veces pienso en renunciar, en empezar de cero. Pero no puedo. Si me salgo, pierdo la visa. Colgué con una mezcla de emociones. Parte de mí quería gritarle, eso te pasa por hipócrita, pero otra parte sintió lástima. Porque en el fondo, Santiago no era más que un tipo atrapado en sus propias contradicciones. Pero lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de explotar de verdad. Porque las mismas personas que lo habían ayudado a salir, ahora iban a cobrarle la factura. Y cuando eso pasó, todo se volvió un caos que todavía me cuesta narrar. No sé si alguna vez has tenido la sensación de que un secreto demasiado grande está a punto de explotar en tu cara. Así me sentía yo después de esa llamada de Santiago. Él me insinuaba que estaba metido en cosas turbias, y yo ya tenía las pruebas guardadas en mi computadora. Era como ver un incendio formarse desde lejos, sabiendo que tarde o temprano el viento iba a soplar hacia tu casa. Los primeros meses después de su confesión fueron raros. Santiago había bajado el tono en redes sociales. Ya no subía fotos con discursos revolucionarios ni frases de Marx, sino imágenes más neutras. Un atardecer en la playa, un café en la oficina, una selfie con Camila sonriendo. Era como si tratara de borrar su personaje anterior y convertirse en un latino más en Miami. Pero la calma duró poco. Una noche de sábado, mientras yo estaba en casa viendo vídeos en YouTube, me entró un mensaje de un número desconocido. Decía, tú eres familia de Santiago, ¿cierto? Pues más te vale mantener la boca cerrada. Él ya sabe qué debe y con quién. Si hablas, pagarán otros. Me quedé helado. El mensaje no tenía firma, pero el tono era claro, una amenaza. Al principio pensé que era una broma pesada, hasta que me llegó otro con una foto de mi propia calle. La fachada de mi casa. Mi puerta. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo carajos alguien en Miami tenía una foto de mi barrio aquí? De inmediato llamé a Santiago, temblando de rabia y miedo. Cuando contestó, lo enfrenté. Santi, ¿qué mierda hiciste? Me están mandando fotos de mi casa, me están amenazando por tu culpa. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, y luego su voz, apagada. Primo, perdóname. No pensé que llegarían tan lejos. ¿De qué hablas? ¿Quiénes son? No puedo decirte. Solo, confía en mí.
No respondas esos mensajes y no menciones nada a nadie. Esa respuesta me puso peor. Porque si algo había aprendido de todos esos años, era que cuando evitaba dar detalles, es porque estaba metido hasta el cuello. Poco después empecé a atar cabos. Los documentos que me habían enviado antes, los correos, las listas de estudiantes, no eran simples chismes. Eran la prueba de que Santiago había colaborado con un grupo de intermediarios, gente que hacía de puente entre ciertos funcionarios de aquí y contactos en el exterior. A cambio de esa información, le habían limpiado el camino para salir, conseguir la visa y hasta meterlo en ese trabajo de consultor tecnológico. Pero los favores nunca son gratis. Y ahora le estaban cobrando. Pasaron semanas de incertidumbre. Santiago apenas respondía a mis mensajes, y cuando lo hacía era con frases cortas, como si alguien más estuviera leyendo su celular. Yo intentaba hacer mi vida normal, pero cada vez que escuchaba una moto en la calle, mi cuerpo se tensaba pensando que podían ser ellos. El siguiente golpe vino en forma de noticia. Un conocido me mandó un enlace de un portal independiente en Internet. El titular decía, es líder estudiantil señalado de filtrar información a cambio de beneficios migratorios. Y aunque el artículo no lo nombraba directamente, todo el perfil calzaba con Santiago. La edad, la universidad, el tiempo en que salió del país. Sentí una mezcla rara entre alivio y terror. Alivio, porque por fin alguien más sacaba la verdad a la luz. Terror, porque si esto llegaba a más medios, Santiago podía quedar expuesto públicamente y arrastrarnos a todos. Esa misma noche me llamó. Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando o bebiendo. Primo, necesito pedirte un favor enorme. Si alguien te pregunta, niega todo. Di que yo siempre fui un luchador limpio, que jamás me vendí. No dejes que manchen mi nombre. ¿Y qué hay de las pruebas? Le solté, incapaz de contenerme. No sabes lo que dices. Gritó, casi histérico. Esa gente puede destruirme, primo. No solo a mí. A ti también, a tu familia. Me quedé en silencio, con la rabia atorada en la garganta. Él había jugado con fuego y ahora me quería arrastrar a mí a apagar el incendio. Los días siguientes fueron un torbellino. Me llegaron más mensajes anónimos, esta vez más directos. Santiago tiene una deuda pendiente. Si no colabora, los suyos sufrirán las consecuencias. Yo ya no podía dormir tranquilo. Hasta empecé a pensar en mudarme, en desaparecer. Mi mamá me preguntaba qué me pasaba y yo solo respondía, nada, trabajo. No quería asustarla, pero la verdad es que estaba cagado del miedo. Y entonces ocurrió lo que nunca imaginé. Santiago apareció en mi puerta. Era una tarde lluviosa. Yo estaba solo en casa cuando escuché los golpes. Abrí, y ahí estaba él, desaliñado, con la barba crecida, ojeras profundas y una mirada que no era la del primo engreído que conocía. Era la mirada de alguien acorralado. Necesito esconderme unos días, dijo sin rodeos. Me quedé mudo. ¿Cómo carajos había regresado al país sin que nadie lo supiera? ¿Cómo había llegado directo a mi casa? Lo dejé entrar, aunque por dentro me hervía la rabia. Se desplomó en el sofá y me explicó todo de golpe, casi sin respirar. Resulta que la empresa en la que trabajaba había empezado a usarlo como pieza en un juego más grande, transferir información sensible a ciertos contactos políticos. Al principio él lo justificaba pensando que era por la causa. Pero cuando se dio cuenta de que lo estaban usando como peón para fines turbios, ya era tarde. Quiso salirse, y ahí comenzaron las amenazas. Los mensajes que me habían mandado no eran casualidad, era la forma de presionarlo. Le habían dicho claramente que si no seguía cooperando, su familia sería el blanco. Y como sabía que yo tenía las pruebas guardadas, vino a pedirme, casi a suplicarme, que lo ayudara a desaparecer un tiempo. Ahí sí exploté. ¿Tú estás loco? ¿Vienes a mi casa a traerme tu mierda? Tú elegiste ese camino, Santi. Tú decidiste vender a la gente, y ahora me pides que te esconda. Él me miró con lágrimas en los ojos, algo que nunca había visto en él. Primo, yo sé que la cagué. Pero te lo juro, nunca pensé que llegaría a esto. Solo quería una vida mejor. Solo quería escapar. Esa confesión me desarmó un poco, porque detrás de toda la fachada de revolucionario y luego de ejecutivo capitalista, lo que había era un tipo asustado,
incapaz de sostener sus propias decisiones. Lo dejé quedarse esa noche, aunque casi no dormí pensando que en cualquier momento iban a reventar la puerta. Lo que pasó los días siguientes fue aún más surreal. Santiago no podía salir mucho, así que pasaba las horas fumando en el balcón, hablando en voz baja por el celular, escribiendo mensajes cifrados. Yo lo observaba, tratando de decidir si lo odiaba o lo compadecía. Y entonces, el tercer día, recibí la llamada que lo cambió todo. Era un hombre con acento extraño, frío como un cuchillo. Sabemos que Santiago está contigo. Tienes 24 horas para entregarlo, o la próxima foto que recibas será mucho peor que la de tu casa. Me quedé paralizado, con el teléfono temblando en la mano. Cuando se lo conté a Santiago, se puso pálido. No podemos esperar, dijo. Tienen ojos en todas partes. Y ahí entendí que mi vida había dejado de ser normal. Estaba atrapado en la red de mentiras de mi primo, y ya no había marcha atrás. Lo que hicimos después, todavía me cuesta contarlo. Esa noche, después de la llamada amenazante, el aire en mi casa se volvió irrespirable. Santiago caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado, sudando, con la mirada fija en el suelo. Yo no podía ni verlo sin sentir un nudo de rabia en la garganta, pero al mismo tiempo el miedo me tenía atado. Ya no se trataba solo de él. Si esa gente sabía dónde vivía, yo también estaba en la lista. Lo primero que pensé fue llamar a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? Que mi primo había traicionado a medio mundo, que estaba metido con mafias políticas y que ahora nos querían matar. No iba a servir de nada. Peor aún, si de verdad esas personas tenían tentáculos en todos lados, meter a la policía podía ser la sentencia definitiva. Primo, me dijo de repente Santiago, con un tono quebrado que no le había escuchado nunca. Tenemos que irnos. ¿Irnos a dónde? Le respondí casi gritando. Yo no tengo nada que ver con tu cagada. ¿Por qué me arrastras? Porque ya no eres solo tú. Me miró con esos ojos desesperados. Ellos usan a las familias, a los cercanos. Créeme, si te quedas quieto, vas a terminar pagando igual. Tragué saliva. Quise mandarlo al carajo, pero el recuerdo de esas fotos enviadas a mi celular, la imagen de mi casa en la mira de desconocidos, me borró la valentía. Tal vez tenía razón. Pasamos horas discutiendo hasta que, cerca de la madrugada, decidimos un plan improvisado: salir de la ciudad antes de que terminara el plazo de 24 horas. Santiago decía conocer a alguien que podía ayudarlo a cruzar a otro país por tierra, sin dejar rastro. Yo no sabía si creerle o si todo era otro invento suyo, pero en ese momento cualquier cosa parecía mejor que esperar sentado a que nos vinieran a buscar. Metimos lo básico en 2 morrales: algo de ropa, dinero en efectivo, documentos, un par de botellas de agua. Antes de salir, me quedé mirando mi cuarto, mis cosas, la vida normal que estaba dejando atrás por culpa de él. Sentí una mezcla de furia y tristeza. Tomamos un bus nocturno hacia otra ciudad. El viaje fue un infierno. Yo no podía dormir, y Santiago no dejaba de mirar por la ventana, como si esperara que alguien nos siguiera. A cada parada, se tensaba, me apretaba el brazo, susurraba: no mires, pero ese tipo nos está observando. Yo trataba de ignorarlo, pero en el fondo también tenía los nervios destrozados. Al llegar, nos escondimos en una pensión barata. El dueño apenas nos miró, acostumbrado seguramente a recibir gente que prefería no dar explicaciones. Santiago me contó que esa noche tendríamos que reunirnos con el contacto. Yo ya no sabía en qué creer. Pero ahí estaba, atrapado. El tipo llegó pasada la medianoche. Alto, delgado, con una chaqueta negra y un acento extraño. Saludó a Santiago como si se conocieran de antes y luego me observó con desconfianza. ¿Y él? Preguntó. Es mi primo. Está conmigo, respondió Santiago. El hombre me miró unos segundos que se sintieron eternos y luego asintió. Mañana al amanecer salimos. Tienen que estar listos. No pude dormir en toda la noche. Cada ruido del pasillo me parecía una amenaza. Santiago, en cambio, roncaba como un niño agotado. Lo observé un rato, y por primera vez sentí compasión real. No por el personaje que había creado, ni por el hipócrita que se vendió, sino por el ser humano frágil que estaba ahí, temblando de miedo como yo.
Al amanecer salimos en un carro viejo conducido por el contacto. Durante horas avanzamos por carreteras desiertas, hasta que nos desviamos por caminos de tierra. El plan, según Santiago, era cruzar la frontera por un paso clandestino. El hombre no hablaba mucho, solo miraba al frente con la concentración de alguien que sabe que un error puede costar caro. En un momento, nos detuvimos cerca de una estación de gasolina abandonada. El tipo salió a revisar el camino, y ahí fue cuando Santiago me confesó algo que me dejó helado. Primo, si no lo logramos, quiero que sepas la verdad. ¿Qué verdad? Le respondí, harto de sus misterios. Me miró directo a los ojos. Si entregué información. Sí, me vendí. Pero no lo hice por ambición, ni por lujo. Lo hice porque me amenazaron con hundir a mis papás. Les debían favores, estaban enredados con préstamos. Yo, no vi otra salida. Sentí una punzada en el pecho. No sabía si creerle o si era otra excusa para limpiar su conciencia. Pero la manera en que lo dijo, con la voz quebrada, me hizo dudar. ¿Y si de verdad había sido una víctima más de ese sistema de corrupción y chantajes? Antes de que pudiera responderle, el conductor regresó apresurado. Tenemos un problema, dijo seco. Hay retenes en la zona. Alguien nos delató. Santiago se puso pálido. Yo sentí que la sangre me hervía. ¿Delató? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Acaso era una trampa? No tuvimos tiempo de pensarlo. El hombre arrancó el carro y comenzó a tomar desvíos cada vez más estrechos, hasta que terminamos en un camino de monte. Y ahí ocurrió lo inevitable. Una camioneta nos cerró el paso. De ella bajaron 3 hombres armados. No eran policías. Eran otra cosa. El conductor nos gritó, «¡Corran!», y se lanzó por un costado. Santiago y yo salimos disparados entre los arbustos, con el corazón a 1000, escuchando los gritos detrás. «No los dejen escapar». Nunca mi vida había corrido así. El monte me cortaba la piel, las ramas me golpeaban la cara, pero el miedo era más fuerte que el dolor. A lo lejos escuchaba a Santiago jadeando, tropezando, casi cayendo. Logramos llegar a un riachuelo y nos tiramos de lleno, tratando de escondernos entre las piedras. Nos quedamos ahí, empapados, respirando con dificultad, mientras las voces se alejaban poco a poco. En ese silencio roto solo por el agua, Santiago me miró y susurró. «Ya no hay salida, primo. Estoy marcado». Y por primera vez, yo no supe qué responderle. Porque tal vez tenía razón. Estábamos escondidos bajo el agua helada de aquel riachuelo, intentando que los ruidos de las ramas quebrándose a lo lejos no fueran pasos acercándose otra vez. Yo sentía el corazón golpearme en el pecho con tanta fuerza que temía que se escuchara. Santiago, al lado mío, estaba pálido, los labios morados por el frío y los ojos abiertos como platos. Nunca lo había visto así, sin discurso, sin poses, sin retórica. Solo un hombre aterrado. Pasamos más de 1 hora allí, inmóviles, hasta que el silencio del monte nos confirmó que los perseguidores se habían retirado. Salimos del agua empapados, temblando, y seguimos caminando entre la maleza hasta que encontramos una carretera secundaria. «Tenemos que movernos», dijo Santiago en un hilo de voz. «Moverte tú o movernos los dos». Le solté con rabia. Me miró con esa mezcla de súplica y vergüenza. «Ya estás en esto, primo. Si me dejas ahora, ellos vendrán por ti también». Quise gritarle que era un maldito egoísta, que yo no tenía nada que ver con sus cagadas. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Esas personas ya sabían dónde vivía, quién era. Yo ya era parte del tablero aunque no quisiera. Después de caminar por horas llegamos a un caserío donde conseguimos un taxi destartalado que nos llevó hasta la ciudad más cercana. Ahí, Santiago dijo que tenía otro contacto. Yo ya no confiaba en nada, pero los seguí. Terminamos en una bodega en las afueras, un lugar húmedo, con olor a gasolina y cajas apiladas. Nos recibió un tipo gordo, de barba descuidada y mirada desconfiada. Los saludó como si fueran viejos conocidos y luego nos llevó a una oficina improvisada. «Pensé que estabas en Miami, Santiago», le dijo, medio en burla. «Tuve que regresar», respondió el seco. Las cosas se complicaron. El gordo soltó una carcajada ronca. «Complicadas están siempre. Lo importante es cuánto estás dispuesto a pagar para solucionarlas». Ahí entendí que todo se reducía a lo mismo, plata.
poder y plata. Santiago, el socialista que juraba odiar la avaricia capitalista, estaba suplicando favores a un contrabandista a cambio de dinero. La ironía era tan brutal que casi me reí. Negociaron durante horas. Yo me quedé callado en un rincón, observando. Finalmente, acordaron un plan. Esa misma noche saldríamos en un camión de carga que cruzaba la frontera. No había garantías, pero era la única salida. Cuando el gordo se fue a preparar todo, me acerqué a Santiago. ¿Hasta cuándo, Santi? Le dije con voz quebrada. ¿Hasta cuándo vas a arrastrar a todos en tus contradicciones? Él se quedó callado, mirando el suelo. Después murmuró. Toda mi vida creí que tenía respuestas. Pero ahora, solo quiero sobrevivir. Por primera vez, le creí. Ya no hablaba el fanático, ni el hipócrita que justificaba todo con discursos. Hablaba un hombre acorralado. Esa noche nos subieron al camión. Éramos como 10 personas, todos en silencio, escondidos entre cajas de verduras. El motor rugió y comenzamos el trayecto más largo de mi vida. Cada bache, cada frenada, me hacía pensar que era el fin. Y entonces, en mitad de la oscuridad, escuchamos sirenas. El camión se detuvo bruscamente. Voces gritaron órdenes afuera. Se abrió la compuerta y entró la luz de linternas. Los hombres armados nos encontraron en segundos. Nos hicieron bajar, apuntándonos con fusiles. El gordo apareció, discutiendo con ellos, pero no sirvió de nada. En cuestión de minutos nos tenían de rodillas en el suelo. Uno de los hombres se acercó a Santiago. ¿Pensaste que podías escapar? ¿Vendido? Le escupió en la cara. Yo me quedé helado. Ellos sabían exactamente quién era. Lo levantaron a golpes. Yo intenté defenderlo, pero un culatazo en la espalda me tiró al suelo. Entre gritos y forcejeos, entendí lo inevitable. No lo iban a dejar vivo. Y entonces pasó lo inesperado. Santiago, sangrando y con los ojos hinchados, me miró fijamente y gritó. «Corre, primo. No mires atrás». Fue un instante que todavía me atormenta. Yo dudé, paralizado, hasta que uno de los hombres levantó su arma hacia él. El disparo resonó como un trueno. Corrí. No sé cómo lo logré, pero corrí con todas mis fuerzas entre la oscuridad y los gritos. No miré atrás. Solo recuerdo el sonido de más disparos, las linternas persiguiéndome, y mi cuerpo moviéndose como si mi vida dependiera de ello. Porque así era. Después de horas de huida, logré llegar a una carretera y me escondí hasta el amanecer. Santiago ya no estaba. Nunca volvió. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Nadie en la familia supo la verdad. Dijeron que Santiago había desaparecido en circunstancias misteriosas. Mi tía aún reza todas las noches esperando que aparezca. Yo cargo con la culpa de haber sobrevivido. A veces me pregunto si realmente lo odiaba o si, en el fondo, lo envidiaba por su capacidad de inventarse un discurso para justificar su miedo. Lo cierto es que terminó siendo víctima de la misma contradicción que lo definió toda la vida: predicar una cosa y vivir otra. Hoy, cuando alguien en la familia lo recuerda como el revolucionario incomprendido, yo guardo silencio. No porque esté de acuerdo, sino porque sé que la verdad es demasiado oscura para contarla. Santiago murió huyendo de todo lo que defendió y de todo lo que criticó. Y yo sigo aquí, con la certeza de que, en este mundo, la hipocresía no siempre se paga en redes sociales. A veces, se paga con la vida.